Sean bienvenidos. Ahora hablaremos sobre las normas contables 2022 relacionados a la contabilidad gubernamental. Somos tu canal Desarrollo Personal y Profesional. Haremos una revisión de cambios que ha surgido y ha tenido que adaptarse a las nuevas normas contables 2022 de la contabilidad gubernamental. Para eso, haremos un comparativo del contenido en el Manual Técnico SAFI en el subsistema de contabilidad gubernamental, que ha estado vigente hasta el 2021. Para 2022, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental ha emitido nuevos lineamientos, para lo cual se han creado dos ejemplares o dos conjuntos de normativas, una de ellas vinculadas a las entidades del gobierno central y la otra relacionado a las entidades descentralizadas y empresas públicas. En esta oportunidad hablaremos sobre la segunda, las normas contables para instituciones descentralizadas no empresariales y empresas públicas. En futuros programas hablaremos sobre las normativas del gobierno central. Para eso haremos una comparativa sobre los cambios, para que tomen en cuenta para futuras aplicaciones en sus instituciones, así como para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hablaremos sobre tres elementos que vinculamos en los cambios. Primero, las normas que han sido modificadas, ya sea en sus párrafos, en algunos conceptos. De igual forma, agregaremos aquellos elementos nuevos que se han incorporado, ¿verdad?, de acuerdo a las adaptaciones de la norma. Asimismo, veremos aquellas normas que han sido eliminadas o cambiadas, de manera que ya no se encuentran en el mismo orden que anteriormente estaban. Veremos las normas modificadas. En este caso, es un principio de contabilidad gubernamental al cual se le ha suprimido uno de sus elementos de interpretación. Es el principio de ente contable. Nos decía la norma anterior, o el principio anterior, toda institución o fondo creado por ley o decreto. Entonces, en el nuevo principio solo nos menciona toda institución creada por ley o decreto. Le han suprimido la palabra fondo porque esto llevaba determinada problemática contable, ¿verdad? Porque muchas veces los fondos son administrados en las entidades y de igual forma no tienen una estructura que pueda identificarlo con las características que pueda ser reconocida un ente contable. Un fondo, pues, puede muchas veces identificarse como un grupo de proyectos o un proyecto, o trabajarse como fondo de actividades especiales. Un ente contable sí ya tiene su propia naturaleza, con su estructura. En ese sentido, se ha logrado resumir y plantear de una mejor forma para que todo ente contable, en este caso, que se crea por ley o decreto, sea estructurado e identificado de forma normal. Otro cambio es que se ha agregado, pero es una modificación interna sobre la conceptualización que antes había un principio que se llamaba importancia relativa de los hechos económicos, el cual se había adaptado al proceso contable. Para eso, se le ha agregado a la contabilidad gubernamental otro principio, el principio de materialidad. De igual forma, pues, se relaciona a los mismos elementos como bien lo conocemos en la contabilidad general. De igual forma, en las normas sobre deudores y acreedores monetarios existen determinados elementos de cambios internos dentro de la normativa, y esto se vincula a los cambios que hay en el catálogo de cuentas. En futuros programas vamos a analizar los cambios que existen en el catálogo de cuentas, de manera que podamos ver esos contenidos que han variado y por qué han variado. En este caso, la norma pues se adapta a esa conceptualización. En el catálogo se han agregado acreedores monetarios o acreedores financieros a largo plazo. Se han separado aquellos gastos que pues tienen un vencimiento posterior a un año. De igual forma, se han desagregado en dicha norma, en el numeral 4 de traspaso de deudores monetarios y acreedores monetarios, se ha desagregado la cuenta de acreedores, donde está la 424, y se ha creado la nueva cuenta, la 427. Por eso es importante que verifiquemos el catálogo. Asimismo, uno de los párrafos se ha suprimido. ¿Por qué? Cuando hacemos la contabilidad al inicio de año, la norma nos obligaba que aquellas cuentas por pagar y aquellas cuentas por cobrar al inicio de año debía de hacerse a continuación de la partida inicial el traspaso de los saldos de la 225 o de la 424 a la 2389 o 4389 correspondiente, aunque no supiéramos que se iba a cobrar o pagar. Entonces ahora
nos menciona la norma que cuando se tenga la certeza de que los saldos se van a cobrar o pagar, sí se va a hacer el traslado a la cuenta correspondiente. Y es tal y como se aplica en las provisiones, que ahí nos dice que a medida que se vaya recibiendo la documentación, pues se va a hacer el traslado. Así que se han homologado estos conceptos para que no traspasemos cuentas que muchas veces ni siquiera se iban a cobrar o pagar, sino que estaban ahí en todo el año disponibles y que posteriormente pues se hacía otro movimiento de traslado. Evitando eso, se establece que cuando ya tengamos la certeza que se va a cobrar o pagar, se haga el traslado. De lo contrario, permanece ahí en la cuenta acumulada. Otro cambio que tenemos es, en el manual técnico SAFI, los códigos de cartera de las entidades del gobierno y descentralizadas estaban dentro de la norma, pero ahora, para efecto de identificarlos como un anexo, se sacaron de la norma y se ponen más adelante, ya lo vamos a identificar dónde. Asimismo, se identifican aquellos deudores y acreedores que están a corto y largo plazo, para lo cual, pues por supuesto que se han creado en algún momento las respectivas cuentas y que luego asociaremos. ¿Qué otro cambio hemos tenido? En las normas sobre inversiones en bienes de larga duración. Anteriormente, el activo fijo se identificaba para aquellos bienes que eran su precio de adquisición igual o mayor a $600, pero a partir de la nueva norma, el monto se sube a $900. Así que ese va a ser el monto límite para que identifiquemos los bienes como activo fijo, o sea, llevarlos a la 241 o 242. ¿Qué otro cambio tenemos? Este ya había sido en algún momento socializado, pero no había sido oficializado. Pero ahora, ya en esta nueva norma, se establece ese planteamiento que anteriormente, pues, en el manual técnico SAFI existía determinada incongruencia. En el manual técnico SAFI se establecía que cuando había un detrimento patrimonial de fondos, se debía de registrar como un crédito o un préstamo que se le ha entregado al empleado o a esa persona mientras paga, que se tenía que crear una 413 denominada, ¿verdad?, inversiones financieras. Es como un préstamo realizado. De igual forma, ese elemento traía determinados problemas a las entidades porque tenían que asegurar y asignar recursos a ese rubro. Entonces, el nuevo elemento que se le ha determinado es que cuando se crea un detrimento patrimonial de fondos, lo que se hace es llevarlo a la cuenta deudores por reintegros, en la 225. Eso facilita el proceso de manera que no creemos un acreedor monetario, sino que una cuenta por cobrar directamente en la 225. Asimismo, cuando en algún momento no se encontraba el culpable de la pérdida de los fondos, pues se liquidaba esa pérdida como una transferencia otorgada, o sea que lo llevábamos a la 41356, como que hubiéramos entregado un recurso, pero ya haciendo la aplicación correcta y un proceso como más entendible, lo que se hace es entonces llevarlo al gasto, a una cuenta que no afecte el presupuesto. Esos son los elementos que están planteados ya como mejora. ¿Qué otro cambio hemos tenido? Ese es en las normas sobre inversiones en proyectos. Hay determinados registros o aplicaciones que realizan las entidades auditoras, que bueno, ellos lo hacen en base a su proceso, pero aquí en la norma se establecía que se debía de comunicar a la Corte de Cuentas determinados elementos no finalizados, o sea que en algún momento la Corte ya llegaba con esa información, pero se ha determinado que la Corte pues debe determinar mediante el muestreo de sus registros cualquier cuestión vinculada a los proyectos y que la entidad estuviera como informando sobre determinadas actuaciones, pues es como que estuviera ya aceptando que no lo hicieron bien. Entonces ya no, quien debe determinar que se hizo bien o no, pues es la Corte de Cuentas. En ese sentido, pues se deja a criterio de la propia idoneidad de la auditoría que hace la Corte. ¿Qué otro cambio tenemos? Bueno, ya más adelante en los estados financieros, lo que hacemos aquí es presentar cómo viene el nuevo estado de situación financiera comparado con el estado de situación financiera del manual técnico SAFI. Aquí lo que identificamos es que hay determinadas cuentas que se agregan. En este caso, en los fondos, ¿verdad? Está deudores financieros a largo plazo. Ya se agrega la 427, entonces se refleja en el estado financiero. Asimismo, se agregan determinadas cuentas o subgrupos, existencias para la venta, así como existencias de bienes en extinción de dominio, inversiones en existencia. O sea que se desagregan las existencias para identificar
los nuevos controles que se llevan en el Estado. Asimismo, se identifican aquellos elementos vinculados al corto o largo plazo allá en las obligaciones. Acordémonos que eso está vinculado con el catálogo. Esto se refleja como para que vayamos entendiendo el proceso vinculado con la norma y el catálogo. Asimismo, como les mencionaba anteriormente, en las normas sobre deudores y acreedores monetarios, ya no va ahí los códigos de cartera, sino que se llevan, ¿verdad?, afuera. Asimismo, se han agregado las municipalidades como parte de los códigos de cartera. Luego de las municipalidades, siguen los códigos de cartera vinculados a las entidades del gobierno central y las descentralizadas, como un anexo. Vamos a ver qué normas nuevas han agregado. En algún momento pues son cambios, ya vamos a ver a qué se refiere. Primero se ha agregado un objetivo, el principio de objetividad, porque aquí nos habla sobre la vinculación de los cambios que se realizan en los activos pasivos, ¿verdad?, y en el patrimonio, sobre las transacciones realizadas en la contabilidad gubernamental de forma oportuna, de manera que la medición sea objetiva y que va a ser expresado, por supuesto, en moneda de curso legal. Acordémonos que anteriormente estábamos con una norma que ya vamos a ver más adelante que se ha suprimido, por lo tanto debemos de ir agregando conceptos que se adecúen a aquellos PCGA que se aplican de manera más común y de uso adecuado en contabilidad que se lleva mediante esa modalidad. Se ha agregado como un principio una norma general, el criterio prudencial, o sea, deja de ser norma y se agrega como principio en la contabilidad gubernamental, por supuesto con el mismo concepto, solo que se eleva al rango de principio. ¿Qué otra cuenta nueva tenemos? Las normas sobre cuentas de orden. Como sabemos y hemos visto el catálogo de contabilidad gubernamental anterior, habían unas cuentas de orden, pero no estaban con su proceso teórico o su normalización. Entonces, ahora ya lo definimos como parte integral de los conceptos contables, las cuentas de orden, de manera que podamos como tener esa operatividad como ya de uso común, porque se había dejado a criterio de los contadores aplicarlas o no. Ahora sí ya tenemos como los criterios para identificar aquellos registros que por supuesto que no se llevan al estado de situación financiera, pero que sí es necesario revelar. También agregamos una norma que se llama normas sobre donaciones. Se habían aplicado en procesos anteriores determinados criterios, pero que no se habían afinado. Ahora, en esta nueva estructura ya la agregamos. Por supuesto que en base al formato de las normas internacionales, en donde vemos la conceptualización, la clasificación, el reconocimiento, cómo se miden, la forma de registro y presentación, así como su revelación. Son elementos muy importantes a considerar debido a que el gobierno, ¿verdad?, en este caso las descentralizadas, reciben transferencias de bienes o en efectivo, para lo cual es necesario realizar determinados procesos. Y aquí se define esa forma en que se va a hacer. Asimismo, a través del tiempo se han venido trabajando las agrupaciones operacionales. En este caso, en este nuevo instrumento se agrega la agrupación operacional 9 y un numeral A relacionado a la pandemia. Son elementos, el manual técnico SAFI todavía no los tenía agregados, sino que eran elementos que iban surgiendo en el camino y no se lograron actualizar. Ya con esta nueva versión pues ya se agregan. ¿Qué normas eliminamos? Hay muchos elementos que ya no se consideran y es lo que tenemos que ver que cambió el criterio. Por ejemplo, eliminamos la norma denominada provisiones financieras. En este caso, como la norma internacional de contabilidad se va a aplicar en el sector público, hay determinados conceptos que vienen ahí en la internacional que puede tener determinada similitud con las normas que se estaban aplicando anteriormente. Entonces, las provisiones financieras de la norma internacional ya está conceptualizado, pero en la contabilidad gubernamental teníamos ese concepto, pero con diferente significado. Por lo tanto, se elimina para que pues no exista determinada confusión al respecto. Y para eso pues se elimina para luego sustituirla por otro concepto. ¿Qué otro se elimina? Hay una norma que se llama acatamiento de normas legales, porque ya existe previamente otra similar, por lo tanto pues estaríamos como redundando. Entonces hay un principio que se relaciona sobre eso, entonces eliminamos la norma para que quede el principio. Asimismo, eliminamos de las normas generales el criterio prudencial y, como les decía previamente, lo elevamos a nivel de principio. Así que ya no va en las normas, sino que se eleva al principio. Asimismo, se elimina todo un gran apartado. Muchas veces esto no se aplicaba
ya en la práctica en las entidades del sector público. Es la norma sobre actualización de recursos y obligaciones, debido a que existía toda una serie de procesos engorrosos para desarrollar esta norma, debido a que se tenían que contratar peritos especializados para actualizar los montos de los recursos, ¿verdad? Para que volvieran a reevaluarlos. Entonces, ya en la norma, pues ya viene como regularizado, norma internacional. Por lo tanto, esta norma, por no ser de tan práctica aplicación y que de alguna manera el costo-beneficio pues, era ahí como bastante identificado, se ha dejado de utilizar. Todo el apartado se elimina. Si van a revisar la nueva aplicación contable, pues ya no va ahí, y en la antigua sí. Así que muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el contenido. Agréguenos sus comentarios. Y en futuras reuniones vamos a ver el catálogo de cuentas nuevo, así como las normas del gobierno central. Muchas gracias.